Hola queridas adalides del Ruca Choroy, una alegría volver a conectarme con ustedes para poder conocer y reflexionar sobre algunos temas importantes. Las invito a que empecemos haciendo una oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Madre del Cielo, que intercedas para que el Señor nos envíe su luz, para que Él nos ilumine, para que podamos conocerlo y amarlo sobre todas las cosas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el tema de esta charla es el fin último del hombre. Y ustedes me dirán, ¿qué significa el fin último del hombre? ¿Qué me querés decir con esto? Porque claro, uno puede pensar el fin del hombre es su muerte, o estás hablando del fin del hombre como el fin de la humanidad, el fin de los tiempos, el fin del mundo. ¿Qué es el fin del hombre así sin más? Bueno, no, hablar del fin del hombre es hablar de esa pregunta existencial importantísima, fundamental, que es el por qué, el para qué existimos, aquella pregunta que define el sentido último, el sentido más profundo de la vida, ¿no? Por eso es tan importante el fin como la meta, como el objetivo por el cual vivimos, por el cual somos hombres, ¿no? Y esta pregunta es una pregunta tremenda, existencial, esencial al hombre, quizá la pregunta más humana que pueda hacer. Nadie de todos los seres que el Señor ha creado, solo el hombre puede reflexionar sobre las cosas, puede pensar las cosas, y entre estas cosas que piensa, quizá la cosa más profunda que se plantea y se pregunta es ¿para qué? ¿Por qué? ¿No? Esa pregunta tan profunda y a veces tan difícil. Bueno, vamos a tratar de ver eso con algunas cosas filosóficas, espero no confundirlas. ¿Por qué es tan importante, más allá de conocer y hablar sobre esto, para mí personalmente, Adalid, miliciano, por qué necesito reflexionar sobre el fin del hombre? Porque el fin del hombre determina, mi fin determina toda mi existencia, determina cada uno de los días de mi vida, cada una de las decisiones de mi vida. Me acuerdo hace unos años la hermana Guadalupe, una monjita que venía desde Alepo, una ciudad de Siria. No sé si recuerdan, Siria estaba siendo bombardeada con una guerra terrible, donde los cristianos eran perseguidos, asesinados, martirizados. Y ella había vuelto de aquel lugar y ella nos contaba, bueno, todo lo que implicaba esta persecución y la vida de fe, y cómo el estar todo el tiempo expuestos, se levantaban durante el día y sabían que quizá ese podía ser el último día de sus vidas, todo el día expuestos a la muerte, les ayudaba a vivir la fe con más profundidad, les ayudaba a hacerse las preguntas más urgentes y más importantes de su vida. Y ella decía, en el occidente, o sea, en nuestras tierras, en esta forma de mente, los cristianos viven como, y los hombres viven como si nunca se fueran a morir. Los hombres viven como si nunca se fueran a morir. ¿Qué quiere decir? A mí me impactó muchísimo esa frase porque es real. De vuelta, el fin del hombre no como la muerte, pero es que la muerte es algo decisivo, justamente, donde se pone en juego si he llegado o no he llegado a ese fin, a ese objetivo. Es decir,
la muerte, cómo yo vea esa muerte, si es el final de mi vida, si es el comienzo de otra vida, si es el final de mi cuerpo, cómo yo tenga la idea de esa muerte va a determinar toda mi vida. Y cómo yo enfrente esa muerte es como yo enfrento también mi vida. Ahora, la pregunta básica que muchos me hacen a veces cuando hablamos de eso, pero ¿realmente todos se plantean un fin en la vida? ¿Un fin último? ¿Realmente todos tienen un objetivo? ¿Lo piensan? ¿Realmente estamos determinados por un fin? Bueno, acá hay que distinguir dos cosas. Una, hay actos, es decir, todo lo que hacemos lo hacemos pensando en un objetivo. Uno podría decir, hay un montón de cosas que no, que yo no me pongo a pensar por qué las hago. Y entonces acá hay que distinguir dos tipos de actos en el hombre, los actos del hombre y los actos humanos. Los actos del hombre son todos esos actos que hacemos automáticamente, instintivamente, sin pensar, ni siquiera somos conscientes de que los hacemos, como respirar, el latir de nuestro corazón, ciertos pensamientos que se dan de forma espontánea, automática, y que no interviene en la libertad del hombre y sus facultades superiores como la inteligencia, la voluntad. No hay una deliberación y una decisión libre para hacer eso. No sale eso. Pero sin embargo son actos del hombre. Ahora, los actos humanos, los propiamente en los que se juega esa humanidad, son los actos que nosotros hacemos deliberadamente, libremente, en los que interviene nuestra inteligencia, nuestra voluntad. En esos actos humanos, justamente porque interviene esa inteligencia y la voluntad, siempre hay un objeto, ¿no? Algo que nos mueve justamente, que nos lleva a movernos para alcanzarlos. Algo que conocemos, que nos atrae, que nos arrastra a conseguirlo. Ese objeto es un fin, es un bien. Entonces, realmente todo lo que hacemos lo hacemos por un fin, ¿no? Y lo buscamos a ese fin como un bien que queremos alcanzar. Ya sea una golosina, ya sea un amigo, ya sea un proyecto personal, ya sea una carrera, la cumbre de una montaña, todo lo vemos como un bien, el cual nos mueve a alcanzarlo. Entonces, todo hombre se mueve realmente por un fin, sobre todo en estos actos humanos. Los actos del hombre tienen una finalidad, claro que también. Pero esta finalidad no está determinada libremente por mí mismo, sino que está marcada, por decirlo así, incorporada en un chip de nuestra naturaleza humana, del ser humano, que como ser material, necesitado de ciertos requisitos materiales para la existencia corporal, necesita respirar, su corazón y sus órganos necesitan cierta regularidad y cierto funcionamiento que está, como así decirlo, preinstalado y que se da naturalmente. Ahora, al menos uno puede decir, sí, pero yo en cada cosa que hago no me pregunto por qué lo hago. Y sin embargo lo hago por algo. Inconscientemente, implícitamente, ese fin siempre está en mis actos, siempre está presente. Y si yo puedo decir, bueno, detenerme al final del día y pensar, ¿qué fue lo que hice hoy? Bueno, me levanté, me cepillé los dientes, desayuné, fui a saludar a mi mamá, me senté en una clase virtual, estudié, leí un libro, recé, le hablé a una amiga, me puse a charlar con mi novio, etc. Y uno puede detenerse en cada uno de esos actos, de esas cosas que ha ido haciendo y pensar por qué las hice. ¿Por qué desayuné? Porque tenía hambre. ¿Y por qué tenía hambre? Porque mi cuerpo necesita alimentarse y entonces eso genera una sensación de hambre y busca alimento. ¿Y por qué fui a buscar a mi mamá? Porque la quiero y porque me hace sentir bien. Porque recé, porque amo a Dios. Bueno, todo tiene un fin, ¿no? Aunque nosotros no lo hagamos conscientemente. Y acá es muy importante que entendamos
Esto tiene un montón de connotaciones, de consecuencias, no solo en la vida del hombre, sino en el mundo, en cómo vemos el mundo. Que exista un fin, que el mundo tenga un orden, un rumbo hacia un objetivo. ¿Por qué? Porque muchos se esfuerzan a decir, no, estamos determinados por el azar y vamos viviendo como surge y el mundo va sin rumbo, se va como recreando y determinando a sí mismo para dónde quiere ir, para dónde no quiere ir, qué quiere hacer, qué no quiere hacer, si quiere crecer. Y no es así. Aunque lo neguemos, en esa misma negación estamos rechazando un fin, pero estamos poniendo el fin en otro punto, quizá en mí mismo, en lo que yo quiero, en mis puros deseos, en mi pura subjetividad. Ahora, es imposible que no nos movamos determinados por un fin. ¿Por qué? Porque si no tenemos un objeto, si no tenemos un bien, algo por lo que nos movamos, por lo que actuemos, no nos moveríamos. Es decir, si no hay un objeto nos quedaríamos, como decirlo, inmóviles, ¿no? No hablo solo de movimiento local, de me muevo, voy para aquí, voy para allá, sino el movimiento de poner en movimiento todas las potencias de mi fuerza, mi inteligencia, mi voluntad, mis apetitos, mis sentidos, mi cuerpo, para alcanzar algo, para hacer algo, tan simple como cepillarme los dientes, tan espectacular como hablar con Dios. Ahora, si no tuviéramos este fin, este objeto, no nos moveríamos en absoluto. Es como una ameba a la que nada le afecta, ¿no? Si no fuéramos afectados por este fin, seríamos una especie de vegetales, ¿no? Que no nos movemos. En cambio, los fines, los objetos, los bienes nos atraen y nos ponen, ¿sí? Nos tensionan hacia ese fin y tensionan todos nuestros actos para conseguir ese fin. Es decir, no haría ni una cosa ni la otra, somos libres, sí, pero si no tenemos algo que nos atraiga y nos mueva como fin, no nos moveríamos ni en una dirección ni en otra dirección, ¿sí? Simplemente estaríamos en una inmovilidad existencial, que realmente pasan. Esas crisis de sentido de mi vida me llevan a una angustia profunda de no poder saber cuál es el próximo paso que tengo que dar. Entonces me quedo inquieto, inmóvil, y esa inmovilidad me desespera, ¿no? Yo necesito, ¿sí? Y el hombre está determinado por esos fines. En el caso de los seres irracionales como los animales, también tienen un fin, pero no se mueven a sí mismos por ese fin y no son conscientes de ese fin, no pueden reflexionar porque no son inteligentes. Pero los perros están llamados a cumplir con su perreidad, ¿sí? Con su esencia perruna, y su perfección es realizar esa finalidad para la cual existen los perros, igual que los vegetales, igual que las montañas, igual que las piedras, igual que las estrellas y las órbitas y toda la creación. Tiene su fin, tiene su objeto, tiene su realización y su perfección. Ahora, estas cosas irracionales tienen el fin determinado por alguien superior, que es Dios, y que las dirige, las empuja, las determina hacia ese fin. Por ejemplo, el ejemplo que da Santo Tomás para explicar esto es la flecha y el arquero. La flecha se dirige hacia el blanco, ¿sí? Pero no por su fuerza propia, ni siquiera ella marca la dirección. Es el arquero el que marca la dirección hacia el fin y es el arquero el que le da la fuerza para llegar a ese fin. Bueno, lo mismo pasa con las criaturas irracionales como los animales. Dios marca en el instinto animal cuál es su fin, como un chip automático, y lo que hace un animal, un gatito, un pájaro, es justamente seguir ese instinto, sin poder deliberar, sin poder decidir y reflexionar sobre cuál es su fin, ¿no? En cambio, el hombre se mueve hacia ese fin por sí mismo.
que es lo propio del hombre, la gran riqueza, la genialidad que Dios le ha regalado, que es su libertad. Él puede pensar cuál es ese fin, descubrirlo, decidir hacia qué fin quiere encaminarse y moverse hacia él. Ahora, entre esa infinidad de fines que yo puedo descubrir en mis actos, en mi vida, sin duda puedo descubrir que hay algunos más importantes que otros. Alcanzar una cumbre de una montaña puede ser un fin importante en mi vida porque es un proyecto, una ambición que yo tengo. Terminar una carrera, recibir un título, quizás sea un fin aún más importante. Ser madre, formar una familia, quizás sea un fin aún más importante. Y así uno puede ir jerarquizando los distintos fines, objetivos que uno pone en la vida. Ahora, podemos hablar de que hay un fin último en el sentido no solo temporal, sino que está por detrás de todos estos fines, ¿sí? Determinando a todos estos fines, es decir, es el fin más importante, el objetivo más importante, lo que le da sentido a toda mi vida. ¿Existe eso? Y Santo Tomás nos explica que sí. ¿Por qué? Porque así como yo les voy diciendo, bueno, me levanto, ¿por qué? Porque quiero estudiar. ¿Por qué querés estudiar? Porque quiero que me vaya bien el examen. ¿Pero por qué crees que te vaya bien el examen? Porque quiero aprender. ¿Y por qué querés aprender? Porque quiero saber cómo hacer las cosas. ¿Y por qué querés saber cómo hacer las cosas? Porque quiero ser una buena adalid, porque quiero ser una buena ingeniera, porque quiero ser una buena madre. ¿Y por qué querés ser una buena madre? Porque eso me hace feliz. ¿Y por qué querés ser feliz? Y ahí ya no tengo más respuestas y no puedo explicarlo. ¿Por qué? Porque ese es el fin último, ¿no? Es decir, no puedo proceder al infinito buscando fines, ¿no? No es una cadena infinita que un fin lleva a otro fin y otro fin y otro fin y otro fin y otro fin hacia el infinito. ¿Por qué? Porque si fuéramos al infinito, si no hubiera un primer fin, un primer objetivo que determinara el resto de los fines, ninguno de estos fines tendría fuerza, ninguno de estos fines me arrastraría, ¿no? Siempre se necesita una estaca, por decirlo así, un punto de apoyo para yo poder tirar y tensionar el resto de mi vida hacia ese fin. Si yo no tengo un fin lo suficientemente fuerte, sólido, ¿sí?, importante, definitivo, no puedo, ¿sí?, traccionar, no puedo hacer que toda mi vida se mueva hacia eso. Es decir, si no existiera ese fin último, ninguno de los otros fines tendrían sentidos y ninguno de los otros bienes, perfecciones, me llevaría a moverme. De vuelta, no me movería ni a un lado ni al otro. Es decir, si se quita ese primer objetivo, desaparecen los demás relacionados con ellos. Acá vamos al romanticismo de las adalides. Yo en mi vida puedo estar muy tranquila haciendo mis estudios, mi familia, mi misión en el RUCA, y mi corazón está algo así como quieto, tranquilo, relajado. Ahora de repente aparece ese templario o ese compañero que me enamora y mi corazón ya empieza a molestar y se empieza a poner en movimiento y se acelera y me inquieta y mi cabeza no hace más que pensar en él y mi voluntad no hace más que buscarlo a él y querer estar con él y mis afectos se llenan de él y lo único que quiero es hablar de él y pienso en él y sueño con él y busco cosas para hacer con él y busco crecer para agradarle a él y toda mi vida se ordena a él, ¿no? Ahora, mientras ese chico no cruzó por el frente mío, yo estaba quieta. Entonces, esto es para mostrarles cómo ese fin último tracciona un montón de fines en el medio. Y este fin último es uno solo, es único.
porque es lo máximo, es el mayor bien, la mayor perfección a la que puedo aspirar. Y no pueden haber dos máximos, porque si hubieran dos máximos, entonces no serían máximos. Tiene que haber algo que sea realmente lo más grande de todos. No puede haber dos cosas más grandes de todas, porque una debería ser mayor que otra. ¿Me entienden? Entonces, es muy importante pensar que hay un único fin. Todo lo que deseo y lo que busco en esta vida está ordenado y determinado por este fin último. Cada cosa que yo hago en mi vida, cada decisión que yo tomo, pequeña, como si ir o no ir a un campamento, o grande, como asumir una vocación de caterino o una vocación de matrimonio y decidirme a casarme, decisiones fundamentales en mi vida, todas están determinadas por ese fin último. Aunque yo no sea consciente y aunque yo no lo haya pensado, yo tengo en mi cabeza y en mi corazón un fin último. Y eso es lo que determina y ordena todos mis actos. Y por eso es tan importante descubrir cuál es ese fin último que es el que le da sentido a mi vida. Y acá digo, por ejemplo, para que vean esto de la inconsciencia que uno tiene a veces del fin último, digo, cuando uno va caminando desde su casa a un supermercado, a unas 15 cuadras, no está pensando en el supermercado a cada paso que da. Pensando, no, en cada paso que da va guiándose, va pensando en otras cosas, y si realmente piensa en el supermercado cuando llega, cuando sale y cuando llega. Pero en el medio va pensando en otras cosas, ¿sí? Bueno, lo mismo pasa con esto, es decir, en cada acto de mi vida yo no estoy pensando en el fin último. Y sin embargo, lo tengo presente, aunque inconscientemente. Ahora, todos coincidimos en que queremos ese bien perfecto, esa felicidad. Nadie puede escapar a querer ser feliz, que es ese fin último del hombre. Ahora, en lo que no coincidimos, los hombres, no todos, es en qué significa ser feliz, o qué es la felicidad, qué es lo que me hace feliz como hombre, cuál es mi mayor perfección. En el contenido de esa felicidad es en lo que no coincidimos. Porque algunos van a poner el contenido de esa felicidad en el placer. Y entonces, bueno, tengo que aprovechar toda esta vida para gozar y buscar los placeres más grandes que pueda darme esta vida. Y cada vez voy a querer más placer y más placer y más placer porque ese es mi fin último. Otros en el dinero, que tiene que ver con esto, con el placer. Otros en el honor. Mi felicidad va a ser reconocido, ser mirado, ser el centro, ¿sí?, de atención para muchos. Para otros, para mí, para vos, ojalá, para nosotros, esa felicidad es Dios. Es la bienaventuranza. ¿Por qué? Y esto también se puede comprobar. Aquel que busca el placer va a buscar durante toda su vida alcanzar ese fin último, esa cumbre, esa meta. Y cada vez que crea que ha alcanzado el placer máximo, que haya alcanzado el máximo de los honores, la más grande de las famas en este mundo, se va a dar cuenta que no alcanza. Es como aquel atleta que pone en las Olimpiadas, en una competencia, ordena toda su vida para ganar esa competencia, esa carrera. Y entonces sacrifica un montón de cosas y entrena durante muchísimo tiempo, invierte en equipo, en técnicas, en libros, en entrenadores, en tiempo, y sacrifica a su familia, y sacrifica sus tiempos y el sueño, y sus amigos, y los estudios, por esa carrera que es lo que más añora ganar. De repente gana esa carrera, y cuando gana esa carrera, ¡boom! Después de la euforia y el gozo, viene una angustia terrible. Porque él creía que en esa carrera estaba el sentido de toda su vida. Y se da cuenta que todavía
habiendo ganado esa carrera, le falta algo. Porque nada en este mundo nos llega a saciar, nos llega a dar la felicidad perfecta. Todavía quiero más. Entonces va a buscar otra carrera. Y esa otra carrera tampoco le va a dar la felicidad. El único capaz de saciar ese deseo infinito de felicidad del hombre es Dios. Dios ha puesto en nosotros lo ha insertado como un chip del que no podemos escapar, ese deseo de felicidad. Pero Dios nos llama a su propia bienaventuranza. Bienaventuranza entiéndase como felicidad. Es decir, Él quiere que seamos felices con su propia felicidad, con su gozo eterno. Quiere que lleguemos a su vida eterna, que es su vida divina, la vida de la Santísima Trinidad. Y por eso nuestro fin está en conocer y amar a Dios, ¿no? Conocer y amar a Dios. Él nos ha dado nuestras potencias espirituales, son las más altas, la inteligencia, la voluntad, que nos llevan a alcanzar la verdad, el bien. Y esta verdad con mayúscula, este bien con mayúscula está en Dios. ¿Cuál es, dice Jesús, la mayor felicidad, la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero? Conocer a Dios, amar a Dios, es la meta de nuestra felicidad, es nuestra felicidad. Y lo podemos empezar a vivir aquí, a ese fin, porque esa vida eterna podemos ya vivirla en esta tierra. Pero sabemos que cuando llegue nuestra muerte y cuando llegue el fin de los tiempos, vamos a contemplarlo cara a cara perfectamente. Vamos a poder conocerlo y amarlo perfectamente. Conocer este fin último es reflexionar sobre este fin último. Nos ayuda a purificar nuestros deseos, a purificar nuestras intenciones, a pensar mejor y a purificar nuestras decisiones, sobre todo las más importantes de la vida. Las pequeñas y las grandes nos ayudan a ordenar toda mi vida, ¿no? ¿Cuáles son realmente las cosas más importantes en mi vida? Bueno, las descubro pensando en qué es lo que le da sentido a mi vida, pensando en este fin último. Les dejo mi bendición y espero que hayan entendido algo. Les mando un abrazo grande y estoy a sus órdenes. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Un abrazo grande.